La palabra para hoy es: tenemos poder sobre las fuerzas del enemigo. En el libro de Lucas capítulo 10 del 1 al 20 nos narra la historia de cuando Jesús envía a los 70 discípulos a distintas ciudades a realizar prodigios y milagros, por supuesto, en su nombre. Y si parafraseamos algunos versículos y comenzamos por el primero, que nos dice lo siguiente: después de estas cosas, el después de estas cosas es cuando la gente le decía a Jesús que lo iba a seguir hasta donde sea. Y una vez que eran convocados, uno tenía que estar con su padre hasta su muerte, otro tenía que despedirse de sus familias, y Jesús les dice: ninguno que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguimos entonces. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les dijo: id, he aquí yo os envío como cordero en medio de los lobos, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y en el versículo 19 Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Podemos notar en estos pasajes que la comisión le da Jesús a estos discípulos fue un adelanto de su comisión a la iglesia luego de su resurrección. Y si hacemos un poco de historia, vemos que desde el preciso momento en que Adán desobedeció la voz de Dios en el jardín del Edén, Satanás se transformó en el Dios de este mundo, por supuesto, Dios con minúscula, y el ser humano fue encerrado en servidumbre y opresión. Desde ese momento y hasta el advenimiento del Hijo de Dios a la tierra, Satanás nunca antes había visto a nadie como él. Nunca tuvo que enfrentarse a alguien con verdadera autoridad, y la misma le permitió a Jesús, entre otras cosas, liberar a los cautivos. Veamos lo que nos dice Lucas 4:18, y es Jesús el que habla, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Satanás nunca pudo tentar a Jesús de manera tal que éste pecara. Lo intentó en diversas ocasiones y siempre falló en sus intentos. Y esta es la razón que llevó a la ruina al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué pasó cuando Satanás vio que los discípulos de Jesús, 82 hombres del vulgo y sin demasiada instrucción, 70 ahora que estaban siendo enviados más los 12, todos estos demostraron que tenían el mismo poder que Jesús sobre los demonios y sobre las enfermedades? Veamos lo que nos dicen las Escrituras, Lucas 10, 17 y 18. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué habrá querido decir Jesús con su declaración que veía a Satanás caer del cielo como un rayo? En realidad, mucho se ha escrito sobre este tema en particular. Permítanme dar una opinión sobre la caída de Satanás, y la misma es la siguiente. Cuando Jesús viene a ocupar nuestros corazones y le permitimos ser el Señor de todas las cosas, no queda lugar para Satanás en nuestras vidas. Y es así como el diablo cae del cielo cuando cae del trono que ocupa nuestros corazones. Jesús conocía, de antemano por supuesto, que donde quiera que fuese recibido el reino de los cielos, Satanás y su reino caerían irremediablemente. Y esto fue así, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que fue en la cruz donde Cristo aceptó su golpe mortal a Satanás. Hermano, ¿te podés imaginar la conmoción que debe haber habido en el mundo de la oscuridad cuando hombres sencillos y sin letra comenzaron a arruinar la casa de Satanás? Su propia posición delante de Dios como el acusador de los hermanos fue sacudida, estremecida y convulsionada. A partir de aquí, a Satanás le comenzó a temblar en sus manos las llaves de la muerte, y su autoridad para oprimir y enfermar, debilitar y empobrecer, asolar y arruinar fue herida de tal forma que hasta podemos visualizar una partida de defunción para el asolador de las almas. Aleluya, aleluya por esto. Nosotros sabemos que en la cruz
Jesús le dio un golpe final a Satanás y a todas las huestes espirituales de maldad. Y aunque por un poco de tiempo los poderes de la oscuridad aún acosan a la humanidad toda, su final está sellado y se tambalean sin solución de continuidad. Jesús desarmó los principados y poderes malignos y triunfó sobre ellos, y ahora nos ha delegado toda autoridad y todo poder a nosotros, su iglesia. Hermano, tienes que saber que tenemos el poder de pisar, de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo vamos a triunfar, por supuesto en el nombre todopoderoso de Jesús. Por lo tanto, cuando Satanás o sus secuaces quieran venir con su poder menguado por la sangre de Cristo a querer hacerte caer, tú debes saber que estás enfrentando a un enemigo derrotado y tenés que ver a Satanás postrado delante de ti y sin ninguna autoridad y ninguna fuerza. Y además debes tener presente lo que nos dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Lo crees? ¿Te animás a proclamar que Satanás está vencido en el nombre de Jesús? Dios te bendice. Amén. Tú eres digno, oh Jesús. Tú eres digno, mi Señor. Y no hay otro como tú, oh mi Salvador. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás.